Buenos días, mis hermanos. Estamos en esta mañana una vez más agradecidos con nuestro buen Dios porque nos ha dado la vida y nos ha dado en esta mañana el tiempo para compartir su palabra con la cual queremos crecer, madurar espiritualmente y ser más cercanos a Él. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, siguiendo con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan, y tiene que ver con las promesas. Desde muy joven entendí el valor de la promesa y que con cada promesa había una condición para poder recibir aquello que me prometían. Y quiero usar en esta mañana el ejemplo de mi madre. Mi madre siempre se aseguró de cumplirnos lo que nos prometía, pero solo si cumplíamos aquella condición que ella establecía. Las promesas de mi madre tenían un lado negativo y un lado positivo, por así decirlo. Y quiero empezar en esta mañana por el lado negativo. Mi madre constantemente a mi hermano y a mí nos hacía la siguiente promesa: si se portan mal, les voy a dar sus buenos correazos. Mi madre siempre se aseguró de cumplir su promesa, de darnos unos buenos correazos. Y mi hermano y yo siempre nos aseguramos de cumplir con la condición. ¿Cuál era la condición? Portarnos mal. Así que en este aspecto nosotros cumplíamos con la condición y mi madre con su promesa. No le voy a contar en esta mañana a quién le solían cumplir esa promesa con mayor frecuencia, si mi hermano a mí, pero como dicen los abogados por ahí, eso es reserva del sumario. En otra ocasión les puedo contar quién era el que más recibía aquella promesa. Ahora, déjenme contarles el lado positivo de las promesas de mi madre. Mi madre nos prometía, a mi hermano y a mí igual, que si sacábamos buenas calificaciones en la escuela, ella nos enviaría de vacaciones a la finca con mi abuelo y mis tíos. Mi madre nunca dejó de cumplir su promesa, porque en este caso en particular yo nunca dejé de sacar buenas notas en la escuela. Yo cumplía la condición y ella cumplía su promesa. Después de muchos años entendí que la promesa de mi madre solo era un incentivo para que yo fuera un buen estudiante o para que mi hermano y yo fuéramos buenos estudiantes. Pero en realidad mi obligación o nuestra obligación y nuestra responsabilidad era sacar buenas notas todo el tiempo, aunque mi madre no nos pudiera mandar de vacaciones a la finca con el abuelo. Era más bien una forma en la que ella me estaba diciendo que tenía que ser buen estudiante, porque al final el beneficio era para nosotros. De igual manera, creo que todos en mayor o menor medida hemos crecido sabiendo que para recibir lo que se nos promete, generalmente tenemos que cumplir con la condición que demanda aquella promesa. Si nos fijamos nosotros detenidamente, prácticamente en todo en la vida funciona como con esta dinámica. Por ejemplo, un empleador se compromete a pagarnos un salario. Si nosotros cumplimos con las obligaciones y las responsabilidades de aquel trabajo. Un banco se compromete a prestarnos dinero para comprar la casa, por ejemplo, y nosotros, a cambio de eso, podremos vivir en ella si cumplimos la condición. ¿Cuál es la condición? Cancelar mensualmente la hipoteca, el préstamo que nos hayan hecho. Con la universidad o con el colegio funciona de igual manera. La universidad se compromete a impartirnos una educación y a concedernos al final de ese periodo de educación, sean los años que sean, darnos, otorgarnos o concedernos un diploma con el título de la carrera que estudiamos, pero con una condición, o básicamente con dos condiciones. Podríamos decirle que la podemos sumar en una. La universidad espera de nosotros que paguemos la cantidad acordada de dinero que esa institución demanda para dar esa educación y que nosotros aprobemos todos nuestros deberes académicos con las notas adecuadas para poder otorgarnos el título. Porque esa es la forma en que nos comprometemos. Entonces,
Lo opuesto de todos estos ejemplos que le acabo de mencionar también es verdad. Si no trabajamos, el jefe no está comprometido a pagarnos y más bien nos puede despedir. Si no le pagamos al banco, el banco nos puede sacar de la casa y se queda con aquella casa. Si no cumplimos con la universidad nos puede expulsar y nos puede quitar el título o no nos puede dar o no nos otorga el diploma. Cuando leemos la Biblia, es muy común encontrar este mismo patrón en el que Dios nos promete algo, pero a cambio nosotros también debemos cumplir con la condición que dicha promesa exige. Las mayores promesas de Dios siempre incluyen una condición que nosotros debemos cumplir para poder recibir lo que Él nos promete. Pero es necesario aclarar que al igual que en la vida, si no cumplimos con la condición, no recibiremos lo que Dios nos promete. Es más, espiritualmente hablamos, recibiremos todo lo opuesto a lo que Dios o Jesús en su palabra nos prometen. Y ese es el caso específico que veremos en el pasaje del sermón de hoy, donde lo primero está muy claro y lo segundo es explícito. Así que los invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y hoy solo vamos a examinar un solo verso porque allí tenemos suficiente para en esta mañana aprender y entender esto que ya todos de una manera u otra conocemos. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 51, y veamos allí, vamos a ver la gran promesa que Jesús nos hace, pero que tiene una condición. La vamos a examinar parte por parte y vamos a encontrar allí 3 elementos indispensables en la promesa de Dios, y esto aplica prácticamente a todas las promesas que hacemos o que recibimos. Y lo dividimos de la siguiente manera. En una promesa debe haber una garantía de la promesa. En una promesa debe haber una condición para recibir la promesa. Y en una promesa debe haber la garantía o la promesa que recibiremos de Jesús en este caso. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Entonces están estos 3 pasos, así que lo quiero invitar en esta mañana para que vayamos al verso 51 y lo vamos a examinar parte por parte, ¿ok? Entonces, voy a leer todo el verso, pero luego vamos a empezar, vamos a resaltar cuál es la parte que vamos a estar mirando. Dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ese es el texto completo. Y allí encontramos esas 3 partes que le acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la primera parte que vamos a ver? La garantía de la promesa. Dentro del acalorado debate que Jesús tenía con los judíos, como lo hemos estado viendo por las últimas semanas, después de haberles dicho que ellos en realidad eran hijos del diablo, que lo vimos la semana pasada, porque la voluntad de este diablo era lo que ellos querían hacer al planear matarlo y al inventar toda esa clase de mentiras. Ellos, por supuesto, agresivamente respondieron con un doble insulto a Jesús, porque se sintieron obviamente ofendidos que les dijera a Jesús de frente que ellos eran hijos del diablo. Y ellos le responden diciéndole que él es un samaritano y que además estaba poseído por un demonio. Jesús, por supuesto, rechaza tal acusación y les asegura que Él no está en búsqueda ni de gloria, ni de honra, ni nada de las cosas que los hombres le den, sino en hacer simplemente la voluntad. Y en lugar de contraatacar con más argumentos y hacerlos sentir mal o decirles otras cosas, de manera sorprendente Jesús les hace un ofrecimiento. Les da una promesa de incalculable valor. Jesús les ofrece la vida eterna. ¿Y qué hacen estos individuos, estos religiosos? Inmediatamente la rechazan y se burlan de Jesús y continúan por su lado atacándolo. Por eso el verso 51 contiene una de las más grandes promesas que el hombre pueda recibir. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es quizás la más grande de todas las promesas que Dios nos ha hecho. La más grande, tal vez seguida o muy íntimamente relacionada con que si lo recibimos
a Él como Señor y Salvador, Él perdonará nuestros pecados. Están muy íntimamente relacionadas estas dos, pero veamos esta parte. Por eso es que quiero en esta mañana que la examinemos pedacito por pedacito, parte por parte. Lo primero que hace Jesús es garantizar la promesa que está a punto de ofrecer. Por eso empieza con la afirmación de cierto os digo. La palabra original de la cual es traducida esta versión es una palabra que también fue transliterada a casi todos los idiomas y es la palabra amén. En el texto original allí aparece amén, amén. Esta palabra tiene varios significados y entre algunos de sus significados significa verdaderamente, firmemente, digno de toda confianza, seguro, inamovible y etcétera y etcétera. Eso es lo que significa la palabra amén, que aquí en este texto fue traducida de cierto os digo. Básicamente es una fórmula del lenguaje semítico porque en el Antiguo Testamento también existe la misma palabra en el hebreo y también significa exactamente lo mismo. Es esa certeza o esa seguridad de que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir y garantiza que Él lo cumplirá por su propio nombre. O sea, Dios es el garante o el garantor de esta promesa. Y es interesante notar que Juan hace uso de esta doble, a diferencia de los otros 3 evangelios, Juan es el único que comúnmente, o incluso más de 25 veces en el evangelio de Juan, encontramos esta frase que Jesús pronuncia, de cierto os digo. Y casi siempre en estos 25 o más casos que encontramos en el evangelio de Juan, está relacionada con una promesa seguida de una condición. Y este no es la excepción en este caso. Así que lo único que quiere hacer Juan al colocar estas dos expresiones juntas, amén, amén, es hacer un doble énfasis para hacernos notar que lo que se está diciendo allí es doblemente firme de parte de Dios. Cuando nosotros los creyentes respondemos ante las promesas de Jesús con un amén, porque nosotros también en nuestros cultos tenemos la costumbre de que cuando el pastor o el sacerdote o el líder religioso afirma alguna verdad o termina una oración, nosotros solemos contestar amén. Y mire esto, cuando es Dios quien dice amén, amén, está diciendo se lo garantizo, esto va a pasar. Cuando somos nosotros los que respondemos con amén, es expresando una petición de que ojalá así sea lo que nos acaban de decir. ¿Sí? Jesús hace esa promesa de valor incalculable y se aseguró de que fuera lo suficientemente segura para que nosotros pudiéramos confiar en ella. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 20 nos dice que algo muy específico, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. O sea, de cierto les digo que esto es lo que van a recibir. Dios cumple todo aquello que promete. Y cuando Jesús anuncia las promesas de Dios, lo hace con toda la tranquilidad y con toda la certeza que le da el hecho de que Él conoce a su Padre y sabe que su Padre es verdadero, que su Padre cumple todo aquello que promete, porque Dios es la garantía de sí mismo. No hay nadie más grande ni más alto que Dios para poder prometer, entonces Él promete muchas veces por sí mismo. Y esa es la garantía de que esta promesa se va a cumplir. Así como cuando mi madre nos ofrecía unos buenos juguetazos si nosotros nos portábamos mal, y como nosotros frecuentemente lo hacíamos, pues recibíamos lo que nos habían prometido. Cuando nos portábamos bien, no recibíamos nada a cambio, ¿cierto? Dios cumple entonces todo aquello que nos promete. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, para ilustrarlo de alguna manera, para demostrar cómo Dios garantiza, obviamente cualquier ejemplo que pongamos con respecto a Dios
se queda corto, se queda pequeño, pero nos sirve para tener una idea. Cuando nosotros sacamos cualquier tipo de préstamo con el banco, generalmente nos piden ¿qué? Una garantía de que nosotros cumpliremos con lo pactado, que pagaremos a tiempo, que pagaremos la suma adecuada, los intereses, hasta finalizar por completo la deuda. O cuando nosotros le prestamos a alguien, ¿qué es lo que nosotros normalmente le exigimos? Cuando le prestamos dinero o cuando rentamos un bien, una casa, un local o lo que sea, o una finca, ¿qué les pedimos a cambio a esas personas? Queremos que nos den una garantía. Por eso les pedimos o un fiador o un bien que garantice que recibiremos nuestro dinero de regreso con todos los intereses y todo lo que sea necesario, ¿cierto? Esa es la garantía. Jesús en este caso pone de garantía su palabra y su palabra está respaldada por Dios. En este caso particular, la promesa que Jesús hace y se cumplirá, no solo descansa en su palabra, sino que la garantía es Dios mismo. Pero, por supuesto, como es una promesa de incalculable valor, también tiene una condición. Y esa es la segunda parte del texto que vamos a ver. Venga conmigo, acompáñeme nuevamente. Voy a leer nuevamente el texto, pero ahora le voy a hacer énfasis en qué parte del texto va. Ya analizamos, de cierto os digo que. Esa es la primera parte. ¿Cierto? La segunda parte, el que guarda mi palabra. Entonces, ¿qué es lo segundo que una promesa requiere o debe tener? Una condición que debemos cumplir para poder recibir la promesa. ¿Cuál es la condición? Después de que Jesús garantiza la promesa que Dios le da a los hombres, ahora Jesús propone la condición para recibir esa promesa de Dios. ¿Cuál es esa condición? El que guarda mi palabra. Esa es la condición. Esa fue la condición que Jesús le planteó a los judíos. Esa misma afirmación Jesús ya la había hecho a aquellos judíos unos versos antes, precisamente en este mismo capítulo 8, pero en el verso 31, acerca de aquellos judíos que creyeron en él. Se lo dice ligeramente diferente, pero es básicamente en esencia lo mismo. Le dice, si permanecéis en mi palabra. En su momento, cuando vimos esta parte de las Escrituras, hablábamos que permanecer implica obedecer, implica ponerlas por obra, y aquí no hay diferencia. Aquí las vuelve a ofrecer la promesa a aquellos judíos, aquellos que todavía no creían en él. ¿Ve? A pesar del argumento tan acalorado que tenían, Jesús seguía tranquilo, sereno, seguro y extendiendo una vez más que la misericordia. Así que la condición consistía en guardar su palabra. En este contexto, en el contexto judío, guardar significa obedecer, cumplir, poner por obra los mandamientos de Dios. Esas son algunas de los significados que tiene guardar. Para nosotros hoy guardar quizás significa algo un poco diferente, es como poner bajo llave, es que esconderlo en alguna parte que nadie lo pueda sacar, se lo pueda llevar. Pero en las Escrituras no tiene ese concepto. Y déjeme darle un par de ejemplos rápidamente. Estos dos ejemplos están en el Antiguo Testamento y son exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Tienen la misma implicación. Voy a empezar con Levítico 19:37. Y mire lo que dice. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo Jehová. Eso es lo que dice Levítico. Guardar es ponerlos por obra, es conocerlos y ponerlos por obra. Deuteronomio sigue exactamente el mismo patrón, miren. Dice, guardarlos, viene hablando de los mandamientos de Deuteronomio 4:6, perdón. Dice, guardarlos pues y ponerlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hay muchísimos más ejemplos, son innumerables. Creo que en el Antiguo Testamento hay más de 100 referencias a lo que significa guardar. Siempre va relacionado guardar el mandamiento, los estatutos o las ordenanzas de Dios con ponerlos por obra. No es algo estático, es algo dinámico. Y creo que con estos dos ejemplos nomás basta para dejar claro lo que implica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para el judío la palabra guardar. La palabra guardar los mandamientos de Dios. Guardar la palabra de Jesús tiene profundas implicaciones para todos los hombres, porque su significado, como acabo de mencionar, eso solo haciendo una muestra rápida en el Antiguo Testamento, para nosotros es mucho más profundo que simplemente cuidar o vigilar. Así que, para recibir la promesa que Jesús hace, tenemos que cumplir con la condición de guardar, y en este caso es obedecer y poner por obra en nuestras vidas los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas de Dios. Eso es guardar. La demanda indudablemente es grande, porque no son pocos ni pequeños los mandamientos que Dios nos manda a guardar. Todos los conocemos, por lo menos los 10 básicos los conocemos. Pero ¿por qué hay una condición tan grande? Porque la promesa es mucho más grande. Lo maravilloso es que Jesús le hace esta promesa maravillosa a todos los hombres. Si ve que él dice, si ustedes, no, él dice, el que guarda, lo deja abierto. Es una invitación a todos los hombres, sin importar el color de la piel, la raza, el idioma o el lugar geográfico en este planeta donde se encuentren. Jesús nos ofreció a todos los hombres esta promesa, con la condición, el que guarda mi palabra. Es una promesa abierta para el que la quiera recibir. Guardar la palabra de Jesús. Usted se podrá preguntar, pero entonces, ¿qué significa o qué implica por lo menos guardar la palabra de Jesús? Hay 3 implicaciones rápidamente que le quiero dar en esta mañana. Oír, creer y obedecer. Oír, creer y obedecer. Quiero que guarde esas 3 palabras en su corazón. Primero, oír. ¿Qué significa en términos bíblicos oír la palabra de Jesús? Es tomar las escrituras que nosotros tenemos en este momento, todas las escrituras, y meditar, escudriñar, con el propósito de entender lo que Él nos está diciendo en ella, con un proceso mental, un proceso lógico. Es tratar de entender lo que allí se nos dice, ¿cierto? Y ¿cómo oímos la palabra de Dios? Mucha gente siempre me hace esta pregunta, pastor, pero ¿cómo oímos la palabra de Dios? Leyendo las escrituras, y como dijera alguien más, si usted quiere oír la voz de Dios fuerte y claro, lea las escrituras en voz alta. Ahí está. Entonces, se logra ese oír, la palabra de Dios, se logra en ese constante contacto con ella. Pero no solamente como un ejercicio mental o un ejercicio literario, no. Escudriñar la palabra de Dios es oír la voz de Dios a través de todos los hombres que participaron al escribir la escritura, pero con un propósito bien definido, con un propósito bien claro. Es con la intención de aplicar lo que Dios me dice a mi vida de manera paulatina y progresiva, a cada área de mi corazón, a cada área de mi vida. Por eso va a tomar tiempo, pero necesitamos empezar por ahí, por oír. Eso es lo primero. Segundo, creer. Una vez que nosotros leemos, escudriñamos, estudiamos las escrituras, ahora tenemos que creerlas. Tenemos que creer que lo que Dios nos dice por medio de ella es verdad, que Jesús es su voz y que ha venido al mundo
para traernos el mensaje de Dios y revelarlo a nuestra vida. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que todo lo que ella dice es verdad y debo creerlo. Aquí tenemos el principal problema, que nosotros tenemos como seres humanos la tendencia a querer creer lo que nos gusta. Y con esto de las promesas de Dios hay que tener muy en cuenta este aspecto, porque nos gusta la promesa, reclamamos la promesa, que no se debe hacer, pero mucha gente lo hace, está reclamando la promesa, pero no están dispuestos a cumplir la condición. Entonces, tenemos que tener esa actitud y ese concepto bien claro. Debemos creer, pero debemos estar dispuestos a cumplir, a aplicarla. Y tercero, guardar. Guardar la palabra, como ya lo he mencionado y lo quiero reiterar, es uno de los significados principales de lo que estamos hablando aquí. Quien guarda mi palabra. Oír, creer, tiene que ver con obedecer. Obedecer es sinónimo de guardar, de hacer esa palabra y ponerla por obra. Jesús es lo que nos plantea para poder recibir la promesa que Él nos está ofreciendo. Como ya mencioné hace un momento, la demanda de la condición es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque la promesa también es muy grande. Mire esto, el rey David tenía claro cuál era el propósito con el cual él guardaba la palabra de Dios en su corazón. En el Salmo 119, el verso 11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí, dichos se refiere específicamente a guardar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Por eso es que, mi hermano, es necesario hacernos un examen a conciencia, si en verdad estamos cumpliendo con la condición que Jesús estableció. Porque solo aquellos que cumplen la condición de guardar la palabra de Jesús, de guardar la palabra de Dios, recibirán la promesa. Lo opuesto, que está implícito aquí, es que si nosotros no guardamos la palabra de Dios, vivimos como nosotros queremos, no recibiremos la promesa de Dios, sino recibiremos la sentencia de Dios. Dos cosas muy diferentes, ¿ok? Así que a esta altura de la vida tenemos, y del sermón tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es esa promesa de incalculable valor que Jesús nos hace? Vamos al verso, nuevamente al verso 51, perdón. Les voy a volver a leer y ahora vamos a ver dónde vamos a ir haciendo el énfasis. Igual va a estar saliendo en su pantalla en este momento. De cierto os digo. Esa es la garantía que Jesús nos da. Que el que guarda mi palabra, esa es la condición. Ahora, ¿cuál es la promesa que recibirá? Nunca verá muerte. Así que, la promesa que recibimos de Jesús, ¿cuál es? Jesús promete que todo el que guarda su palabra nunca verá la muerte. Pero como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en el Evangelio de Juan, una y otra vez, los judíos entendieron esta declaración de Jesús en términos humanos. Y por eso dicen, este está loco, este está endemoniado. Desde esa perspectiva, era fácil para los judíos llamar a Jesús samaritano y endemoniado. Una doctrina como esa, desde el punto de vista humano, era imposible y además ridícula. ¿Cómo así que si guardamos tu palabra no vamos a morir? Mira cuántos han muerto y cuántos seguirán muriendo. Todos los días morían hombres. ¿Cómo entonces Jesús evitaría que la gente seguiría muriendo? Sería la pregunta que ellos hicieron. ¿Cómo nos dice que no vamos a volver a ver la muerte? Que nunca más veremos la muerte.
Claramente sabemos nosotros que Jesús no estaba hablando en términos de la muerte física. ¿Sabe por qué? No podía estar hablando de la muerte física porque Él mismo tendría que pasar por esa muerte física para poder salvar a los hombres y cumplir así la voluntad de Dios. Los discípulos de Jesús también murieron, y todos los que han venido después de Jesús y después de estos discípulos también murieron. Y usted y yo también moriremos un día. También moriremos un día. A menos que todavía estemos nosotros vivos y el Señor regrese por segunda vez. Dice la Biblia, entonces seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero es la única condición. Pero lo que en realidad Jesús está prometiendo es que todos aquellos que guardan su palabra no sufrirán la muerte eterna, que es el castigo preparado para los pecadores que no creen en Él como su Señor y como su Salvador. Esta muerte, Apocalipsis la llama la muerte segunda. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa segunda muerte es una referencia al castigo eterno que recibirán los pecadores no arrepentidos. ¿Y básicamente en qué consiste? En estar separados eternamente de Dios. Esto es relativamente fácil de ver y entender. Cuando un ser amado nuestro muere, ¿por qué lo lloramos? ¿Por qué lloramos por él? Porque lo amamos, sí, todas esas cosas son verdad, pero sobre todo porque estamos separados de él. Ya no lo podremos volver a ver en las mismas condiciones en que lo teníamos cuando estaba con vida. Hay una diferencia únicamente. Para el creyente, si ese ser amado que murió también era creyente, esa separación es temporal. Es por un breve periodo de tiempo hasta cuando a nosotros nos toque morir. Pero si ese pariente que se fue no era creyente y yo sí lo soy, o a la inversa, no habrá posibilidad de reunirnos jamás. Que nadie nos cuente historias. Ninguno que se haya ido. Y quiero ser bien enfático en esto y bien claro, mi hermano. Cualquier ser humano, no importa cómo se haya portado en la vida, puede ser la persona más correcta, pero si no tiene a Cristo, no recibió a Cristo como su Señor y Salvador, recibirá la muerte segunda, separación eterna de Dios. No habrá rezos, no habrá misas, no habrá promesas, no habrá indulgencias, no habrá nada que lo logre sacar de allí. Nada. Porque Él y Dios tenían la relación y Dios le hizo una promesa. Él no la aceptó, ahora recibe la sentencia. Lo pongo en el lado opuesto. Si mi ser amado es creyente, se fue con el Señor, pero yo no lo soy, tampoco me reuniré con Él cuando me muera. Eso tiene que estar claro en su mente. La única manera de que yo me pueda reunir con mis seres amados que murieron antes que yo es que ellos sean cristianos, han recibido a Cristo y yo también lo sea. Es la única manera. De lo contrario, habrá una separación eterna. Eso lo establece la Biblia claramente. El pecado introdujo la muerte física en la creación. Y Jesús vino para resolver precisamente esa dificultad de la muerte física, pero sobre todo la dificultad de la muerte espiritual que ninguno de nosotros podía solucionar. Estábamos apartados de Dios por causa del pecado. Esa es la promesa que Jesús nos hace aquí. Por eso es una promesa de valor incalculable, mi hermano. Lo que nos está ofreciendo Jesús a través de este pasaje es que si guardamos su palabra, nunca veremos a la segunda muerte, o sea, nunca estaremos separados de Dios. La Biblia es clara y contundente, mi hermano. Recuerda que hace un par de semanas hablábamos del texto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una verdad que lo tiene que hacer a usted libre. La Biblia habla muy claramente de cuál es el destino del alma
que peca y no se arrepiente. Ezequiel lo menciona claramente en dos pasajes, capítulo 18, verso 4, el alma que pecare esa morirá. En el verso 20 repite la misma sentencia, el alma que pecare esa morirá. El apóstol Pablo también lo menciona en Romanos 6:23, que lo veíamos también, lo refería hace un par de semanas atrás, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos da la promesa que los que guardamos su palabra no veremos nunca la muerte, pero no la muerte física, sino esa muerte espiritual de estar separados para siempre de Dios. Es decir, en otras palabras, no tener esa muerte espiritual, es decir, que no enfrentaremos el terrible juicio de Dios, ni las consecuencias de ese juicio. Recuerde esto, mi hermano, Jesús en la cruz soportó todo el horror y el severo castigo que la ira de Dios demanda de los pecadores. Por eso, el que recibe a Cristo, es Cristo quien paga. Quien no recibe a Cristo, él mismo va a recibir el castigo directamente de Dios. Yo sé que hay personas que de pronto se molestan, de pronto se incomodan con estas verdades. Pero yo creo, y es uno de los dichos, de los refranes o de los dichos de personas famosas que siempre guardo en mi corazón, cuando Juan Hus le decía a su feligresía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Lo que le acabo de decir puede que lo hiera, pero es la verdad. Hoy vivimos en una época en donde la verdad se ha vuelto inconveniente, se ha vuelto incómoda, y por eso andamos como andamos. Pero en realidad, lo que necesitamos más que nunca es que la gente nos diga la verdad en la cara. La verdad de acuerdo a la verdad de Dios. Por eso es por lo que Jesús es el único que nos puede ofrecer perdón, paz y reconciliación y la vida eterna. Por esta razón, los que guardamos su palabra seremos exentos del castigo y de la separación eterna de Dios. Esa nueva perspectiva nos hace vivir esta vida de una nueva manera. Por eso queremos ser más como Jesús. Esa nueva perspectiva nos hace ver a la muerte física en otro sentido. Ya no le tememos, ni tampoco la consideramos un enemigo. Por el contrario, la muerte se convierte en un aliado que finalmente, cuando a cada uno de nosotros, los creyentes, nos llegue el turno de enfrentarla, nos conducirá a los tiernos brazos de Jesús. Jesús está esperando por nosotros. ¿Por quiénes? Por los que guardamos su palabra. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, al finalizar el verso 54 y todo el verso 55, como una especie de canto. Él ya sabía lo que le esperaba. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. Y luego hace una pregunta, un par de preguntas retóricas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le reitero, grande es la condición, guardar mi palabra, porque más grande es la promesa, nunca verá muerte. Pero la promesa descansa firmemente en el único que puede cumplirla, que es nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Por medio de quién la cumple? Por medio de Jesucristo. De cierto os digo. Así que mi hermano y mi amigo que me escuchan esta mañana, usted puede venir confiado a Jesús. Él cumplirá la promesa que nos hizo. Pero no olvidemos que nosotros tendremos que cumplir la condición que Él nos pone.
Nosotros en la iglesia solemos cantar un himno acerca de las promesas de Jesús. Y no lo voy a cantar porque mis hermanos, ustedes se van a asustar de mi voz si les canto. Lo voy a leer. Y esto es el coro de ese himno. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Jesús nos prometió lo que solo Él podía cumplir. Y tú y yo ya sabemos cuál es la condición. Y aunque te parezca demasiado grande, no quiero que se preocupe. Jesús se aseguró de dejarnos al Espíritu Santo, a ese ayudador. Él nos dará la fuerza y el poder necesario para cumplir con la condición que establece esta promesa, que demanda esta promesa de valor incalculable. Una promesa solo tiene valor si el que promete tiene el poder y la voluntad para cumplirla. Y el que aspira a recibirla tiene la voluntad y se esfuerza para cumplir con la condición. De todas las promesas de Dios, vuelvo y le repito, esta es la más sublime y de mayor valor e impacto en nuestras vidas. Cuando ponemos en perspectiva lo que recibiremos, nunca veremos muerte. Entonces, la condición, guardar su palabra, en realidad no parece tan alta. El que guarda la palabra de Jesús no morirá. No morirá para siempre. Nunca verá muerte. No hay nada que se le compare en valor, belleza y seguridad. Recuerden una cosa más. En esta vida en que tomamos la decisión de si guardamos la palabra de Dios o no. Porque cuando llegue la muerte, ya no habrá más oportunidad. Es en esta vida en que hay que guardar esa palabra de Jesús, para poder en la otra vida recibir la plenitud de la promesa que Jesús nos hace. Nunca verá muerte. Esta promesa es para todos los hombres, pero solo los que guardan la palabra de Jesús la recibirán. Por eso solo me queda hacerle una pregunta a mi hermano y mi amigo, especialmente a usted, mi amigo. ¿Qué estás esperando para recibir la promesa de incalculable valor? Solo tienes que venir a Jesús, aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, y de ahí en adelante el Espíritu Santo te ayudará a guardar su palabra. Ahí donde está lo quiero invitar para que incline su rostro y oremos. Padre amado, te damos gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas y de un valor incalculable. A ti, Jesús, te damos gracias porque con tu muerte y resurrección nos diste la garantía de que si guardamos tus palabras, nunca veremos la muerte eterna. Y a ti, precioso Espíritu Santo de Dios, gracias, porque sin tu ayuda y dirección, ninguno de nosotros podríamos cumplir la condición de permanecer en las palabras de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, porque aunque en la condición es grande, el que guarda tu palabra, la promesa, nunca verá muerte, es aún mayor. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida y llena de esa confianza y de esa esperanza que el que ha prometido es fiel para cumplir. Dios les bendiga.